En ambos lados. Ya, ahora sí estamos grabando. ¿Cómo están los chiquis? Espero que estén muy bien en ambas secciones. Y el día de hoy vamos a trabajar, bueno, la clase anterior antes de irnos para allá, estuvimos trabajando un poquito en los árboles binarios. Estuvimos haciendo el árbol con los diferentes recorridos. Vimos la variante para poder contar hojas, poder realizar el conteo y hacer varias cositas. Teníamos la biblioteca para poder contar los arreglos, mostrar, poblar. Tuvimos la implementación de los ejercicios de árboles para los recorridos en orden, preorden y posorden, después con las variantes. Un ejercicio 2 donde nuevamente estamos tratando de obtener el nivel, así que súper bien. Y el nodo base que fue el nodo árbol. Así que súper bien. De árboles, lo que nos queda ver son árboles ABL, que son balanceo de árboles, que lo vamos a ver al final porque no sé si todos los demás profes también lo irán a ver, pero nos vamos a pasar ahora a las tablas Hatch y de las tablas Hatch nos vamos a grafos y de grafos nos vamos eh, hasta los árboles ABL. Ahí nos devolvemos un poquito a árboles, pero netamente porque lo más probable es que ni siquiera lo vean. Y así aprovechamos un poquito más el tiempo de pasar materia y los árboles ABL tampoco es tan complejo. Así que vamos a andar bien. ¿Vale? Entonces, de todas las estructuras que tenemos por acá, vamos a hacer una nueva carpeta y vamos a trabajar con las tablas de hashing. ¿Vale? Y en las tablas hashing, una de las cosas que vamos a hacer es un archivo que lo vamos a llamar nodo hatch manual.java, porque vamos a hacer uno automático que se genera por código y que ya no tenemos que estar haciendo todas las cosas que estábamos haciendo antes con los nodos y con las listas enlazadas, sino que se genera solo. ¿Vale? Pero primero vamos a ir con lo manual. Así que del public class nodo hatch manual vamos a tener una clave, entendiendo la estructura de los nodos, o sea, de los hatch, que hay una clave y un valor, string valor. Y luego vamos a tener un nodo hatch manual que va a apuntar al siguiente. Igual que cualquier nodo que hayamos visto antes, que antes solamente teníamos valor y siguiente, que lo teníamos con números, ahora va a ser una clave, un valor y un siguiente. Cuando queremos construir este objeto, public nodo hatch manual, vamos a recibir dos parámetros, la clave y el valor. Y cuando nosotros construimos este objeto que es el hatch, el nodo hatch manual, vamos a indicar que esta clave va a ser igual a la clave que está llegando por parámetro, que este valor va a ser igual al valor que llega por parámetro y que el siguiente, el último atributo, es igual a nulo. ¿Vale? Y con eso ya tenemos la primera base para poder empezar a trabajar con las tablas hatch, que en este caso necesitamos primero que todo un nodo hatch para poder ocupar. ¿Vale? Así que voy a ir al terminal, voy a buscar la carpetita mientras ustedes van copiando. Y se lo subo.
nodo manual. Y por ahí está arriba, ¿vale? Entonces, recordarles que para poder acceder a este código, lo hacen desde el github.com/scabezas u mayor. Estructura de datos 2026.1 y por acá ya deberíamos tener el tablas hashing y el nodo hatch que acabo de crear, que está disponible para que no puedan copiar y llevar a su código. Recuerden ver bien el tema del package. Y si están empezando desde cero, una recomendación es que se vayan al código y hagan un download zip y con eso ya puedan descargar todo y trabajar más rapidito y fácil. Entonces, vamos a sacar el browser porque no lo necesitamos ahora. Y vamos a trabajar con la estructura de la tabla. Vale, así que voy a ir cerrando también las otras pestañitas para que no se vayan a confundir. Tenemos el nodo hatch manual. Y ahora lo que necesitamos es la tabla hash manual.java. Cuando hagamos la tabla, significa que vamos a poder trabajar con la estructura única, igual que como lo hicimos con los árboles o con las listas enlazadas. Primero tenemos el nodo y después vamos a empezar a trabajar con cada uno de estos elementos. Porque este es el que tiene los métodos y las funciones y todo eso. Entonces, vamos a hacer un private de un número entero con el tamaño, porque una de las características que tienen las tablas hatch es poder trabajar con un tamaño determinado. Tenemos un private nodo hatch manual, que va a ser un arreglo que corresponde a nuestra tabla. ¿Vale? Es un arreglo de nodos. Vamos a generar el constructor. Tabla hatch manual va a recibir para ser creado solamente un tamaño. Y una vez que tiene determinado cuál es el tamaño, queda asignado a this tam. Con el tamaño, edis tabla va a ser igual a un nuevo nodo manual, con el tamaño que tenemos acá. Con el tamaño que acabamos de setear. ¿Vale? Y lo otro, para poder ir complementando, les voy a buscar la diapositiva que les subí para que no estemos hablando cosas que estén un poquito perdidos, ¿vale? Así que vamos a buscar en... Creo que acá lo tengo. Tabla hatching. Ya, estructura de datos y algoritmos tabla de hatching, que es la dispersión. Y una de las cosas que hacemos por definición es una estructura que permite asociar claves con valores. Por eso, una de las cosas que tenemos por acá, me voy a volver, es la clave y el valor. El objetivo es lograr una complejidad de tiempo del orden 1 para las operaciones de inserción, búsqueda y eliminación. Así que tenemos que hacer esas tres funciones. Metafóricamente hablando, es como un casillero postal. Si conoces el número de tu casilla, la clave, vas directamente a ella sin tener que revisar todas las demás. Realidad informática se utilizan en la implementación de diccionarios, bases de datos e índices de búsqueda rápidas.
Tenemos además una función hash que es de dispersión, que es h sub k, que es un algoritmo que toma una clave y la transforma en un índice entero dentro del rango del arreglo. Las características es que es una buena función, o de una buena función es que es fácil y rápida de calcular y debe distribuir las claves de forma uniforme para evitar agrupamiento. Los métodos comunes de la división, el residuo de la división por el tamaño de la tabla, es el más utilizado académicamente. Entonces, ya que tenemos claro el material ahora, nos vamos a ir a trabajar con cada una de estas funciones. ¿Vale? Al menos necesitamos dos, o sea, tres en este momento. Necesitamos hacer la función hatch, el insertar y también buscar. Así que vamos a hacer un public int, porque retorna entero, como decía el enunciado, función hatch, que lo que va a recibir es una clave. Y lo que vamos a retornar va a ser un mat.abs del módulo de este tamaño. ¿Vale? Entonces vamos a generar matemáticamente algo con esto. Recibimos la clave, se la pasamos al ABS, al mat.abs, y con eso vamos a generar algo. ¿Vale? Pregunta para los que están por acá. Mat.abs en Java, ¿qué significa? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es el apps? ¿Se imaginan lo que puede ser o no? Apps es de absoluto. Y lo vamos a revisar en un app chiquitito. App 1.java. Main. Y vamos a hacer un south de un mat.abs de un valor. Por ejemplo, el 20. Y después vamos a hacer otro de un menos 20. Y lo que deberíamos tener en ambos casos es el valor absoluto. Y el valor absoluto es 20. ¿Ya? Es para que no tengamos inconsistencia en que si es mayor, es menor y tengamos que estar cambiándolo a que sean solo números positivos. ¿Vale? Con el ABS tenemos el valor absoluto. Así que ahí tenemos una función hatch donde está la clave y hacemos el módulo con el tamaño designado. Después de eso, vamos a agregar esto dentro del GitHub. Git add, git commit, nodo manual. Y tenemos, no es el modo manual, sino que ahora tenemos la tabla con la función hatch. Ya es importante que cada vez que vayamos haciendo una nueva funcionalidad vayamos subiéndola para que no perdamos el código de programación y así nos acostumbramos a que cada vez que estemos trabajando en un proyecto lo tenemos que ir abordando de esa manera. ¿Vale? Siguiente, tenemos un public void insertar. Cuando nosotros queramos insertar un nuevo valor, vamos a recibir una clave y un string también con el valor a insertar. Ya habíamos hecho algo con la clave y el valor, que era cuando estamos generando el nodo de manera manual. Recibimos clave y valor y se lo dejamos asignado al nodo. Así que cada vez que hagamos una inserción, también necesitamos clave y valor, con la diferencia en que acá hacemos la llamada a la instancia del nuevo valor del hatch como un nodo.
¿vale? Eso lo vemos para poder ver el tema de algunas cositas por acá. Entonces tenemos la tabla hatch con la lista enlazada, que es algo que ya lo tenemos habilitado. Esto lo vamos a ir revisando con el tiempo porque hay una implementación básica. Tenemos la función hatch, que es la clave, que era el valor, pero mod tamaño, que también lo cambié. Y ahora estamos haciendo la inserción de la clave con el valor, donde tenemos un índice que llama la función hatch para que nos cree el índice con el que vamos a trabajar y lo coloca en ese valor de la tabla hatch y lo inserta al final. ¿Vale? Así que de las PPTs que ya le subí, vamos a ir haciendo algunas variaciones. Entonces, tenemos un int índice igual a la función hatch con la clave que me está llegando. Nodo hatch manual va a ser un nuevo, igual a new nodo manual con clave y valor. Y por ahí tengo un mensajito. Ya, ¿por qué se coloca el guión bajo clave valor cuando los tenemos puestos en esta sección como más declarativa? Porque al tenerlo con el guión bajo y yo estoy trabajando acá dentro de una función, es fácil identificar de que lo que viene con guión bajo es porque es un parámetro o un argumento, le podemos llamar de las dos formas, es un argumento que viene desde afuera. Entonces no es algo con lo que yo puedo llegar y empezar a modificar, sino que sé que es algo que recibí para poder trabajar de manera interna, y lo que no tiene eso, entonces son variables que estoy trabajando de manera interna dentro de una función o un método. ¿Ya? Por eso acá, que es una función, lo recibo con guión bajo, acá también dentro del constructor, para saber de que este es el interno y este es el que viene desde afuera. ¿Vale? Son buenas prácticas de la programación nomás. Y ojo que el GPT y eso no lo resuelven. No lo ven de esa manera. Solo es comunicación interna entre desarrolladores. Entonces, no, y listo. Después vamos a hacer una condición. Vamos a preguntar si la casilla, entendiendo que es como una casilla postal, si la casilla está vacía, entonces el nuevo nodo es la cabecera, es el primero. ¿Vale? Entonces tenemos una condición donde la tabla, que tenemos declarada ahí arriba, listtabla, subíndice, que es la variable que estoy creando por acá, es nulo. Y si eso es nulo, entonces la tabla con su índice va a ser igual al nuevo. ¿Vale? Si no pasa eso, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a preocuparnos de ver si hay colisión. Porque si hay, entonces recorremos manualmente la lista hasta el final. Listo. ¿Y cómo hacemos eso? Hacemos una llamada al nodo hatch manual y lo vamos a trabajar de manera auxiliar con la tabla, listtabla, y el índice que acabamos de generar por acá con la función hatch. Y vamos a preguntar que mientras el auxiliar punto siguiente sea distinto de nulo, entonces puede pasar al siguiente.
Y una vez que tenemos hecho eso, hacemos que el siguiente sea nuestro nuevo nodo para que quede al final. ¿Vale? Colisiones. ¿Qué es una colisión? Ocurre cuando dos claves diferentes generan el mismo índice a través de la función hatch. Lo que estamos haciendo acá en la función hatch nos podría generar un mismo número, un mismo índice. La causa del universo de claves posibles es mucho mayor que el tamaño físico de la tabla y la resolución es obligatoria implementar una estrategia para manejar estos casos. De lo contrario, perderíamos datos. ¿Vale? Que una de las cositas que les expliqué en clases cuando estábamos viendo esta materia. Así que tengo eso por ahí y les voy a aprovechar de subir al GitHub para que haya quedando documentado que ahora no tenemos la función hatch, sino que tenemos el insertar y un git push para que quede arriba. Perfecto, dirigillo. Siguiente función con la que vamos a trabajar es buscar. String, vamos a devolver algo. Necesitamos el valor. Así que vamos a buscar. Y para poder buscar necesitamos recibir una clave, que es lo que estamos buscando en sí. Necesitamos el índice para poder movernos. Así que hay que llamar a la función hatch y pasarle la clave para que nos vuelva a generar ese índice con el que nosotros vamos a poder trabajar. Nodo hatch manual va a ser nuestro auxiliar. Así que indicamos que esta tabla subíndice es nuestro nodo auxiliar. Y por acá vamos a tener un recorrido manual de la lista enlazada de colisiones, porque lo vamos a ir trabajando en una lista enlazada. Así que siempre consideramos que hay una posible colisión auxiliar del nulo, distinto de nulo, perdón. Preguntamos si acaso el auxiliar punto clave es igual a la clave que estoy buscando. Y si es así, entonces retorno el aux.valor. Caso contrario, no hago un else, sino que paso directamente a que el auxiliar va a ser igual al auxiliar siguiente para poder recorrer el siguiente nodo. Y si no encontré nada, entonces tengo que retornar nulo. ¿Vale? Entonces ahí deja de existir un error, porque si se fijan hasta ahí, la función lo que está esperando es que retorne algo, que tenga algún tipo de resultado. Como este resultado está condicionado a este if, si este if no ocurre, no vamos a tener un resultado y se podría romper. Entonces tenemos un return null en el caso de que no funcione. ¿Vale? Y ahora lo subimos. ¿Vale? Esta es la forma muy manual de poder hacer estas tablas hatch. Por eso lo tenemos hecho como nodo hatch manual y tabla hatch manual. Y para poder implementarla hay que hacer varias cositas.
¿vale? Así que este app1, donde teníamos puestos los valores absolutos, lo vamos a borrar y vamos a empezar a implementar este ejercicio. Implementación manual. Para poder definirlos, tenemos que partir por un tamaño de tabla. Tabla. Por ejemplo, del tamaño 10. Y vamos a llamar a la tabla hatch manual, que va a ser mi tabla. Igual a new tabla hatch manual con el tamaño de la tabla que ya tengo asignado. ¿Vale? Así que vamos a ir colocando pasos. Lo primero es crear la tabla hash. Segundo paso, hay que insertar datos, si no, no tenemos nada. Insertar valores. Para poder insertar los valores, tenemos la opción de hacerlo de manera directa o, como me ha estado pidiendo, es hacerlo con interacción con parte del usuario. Ya. Es una acabo estar haciendo interacciones con el usuario porque tenemos que estar escribiéndolas a cada rato, pero podríamos intentarlo en un ratito más y ahí hacemos una variación, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un sort, doble comillas, rayita, 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 y aquí lo que vamos a hacer es insertar valores, rayita, rayita, rayita. ¿Qué es lo que vamos a hacer en mi tabla? Vamos a pedir que se inserten claves, no tablas ni valor, sino que claves y valores. Las claves que voy a utilizar van a ser 15 y vamos a insertar cositas informáticas. Así que vamos a agregar un notebook Asus. Vamos a agregar otro elemento, un teclado mecánico. Y otro elemento más, que va a ser un monitor gamer. Y necesitamos ver cómo va nuestra tabla, así que paso 3, mostrar la tabla. Pero esta tabla actualmente no la tenemos para llegar y utilizar, así que hay que trabajar con ella para poder decirle al sistema que tenemos los valores agregados y que efectivamente se pueden visualizar. ¿Vale? Así que una de las cosas que vamos a hacer es poder mostrar estos datos y los vamos a ir haciendo de manera muy manual. Entonces, nos devolvemos a la tabla hatch manual y hacemos un public void mostrar, porque necesitamos mostrar los datos de la tabla, si no, realmente no estamos haciendo nada. No, o sea, no lo podemos visualizar. Vamos a tener un SOAP donde vamos a decir que esta es la función de inspección de memoria, qué es lo que está ocurriendo. Es mostrar la tabla o inspeccionar
3 rayitas. Y después de eso vamos a tener un for i. ¿Qué es lo que va a hacer ese for i? Va a recorrer desde el primer elemento hasta el tamaño de la tabla. Pero no lo hacemos con un length, sino que tenemos que indicar que es este tamaño de este objeto. Vamos a hacer un sort. Voy a quitar el ln y voy a agregar las comillas dobles. Y este va a ser el índice, donde voy a mostrar qué es lo que contiene y vamos a agregar un espacio. Por lo tanto, en ese índice voy a concatenar el i para saber cuál es el i con el que estoy ocupando en este momento. ¿Vale? Vamos a tener dos opciones. En el índice tiene que haber algo o puede que no haya nada. Entonces, vamos a hacer una pequeña validación. Si de esta tabla subíndice es nulo, entonces vamos a imprimir. Vamos a quitar el... Sí, lo podríamos dejar el ln para que queden aparte mejor. Y vamos a colocar null. Casilla vacía. ¿Vale? Porque eso significa que no hay nada. Y si no, significa que si hay algo. Y si hay algo, entonces los tengo que poder recorrer. Nodo manual va a ser mi auxiliar igual a dis.tabla en la posición sub i. Mientras el auxiliar sea distinto de nulo, voy a poder avanzar, pero hago que avance primero. Aux igual a aux.siguiente. Y ahí tenemos para que avance. Por lo tanto, aquí vamos a poder hacer un sort. Le voy a quitar el ln. Y vamos a mostrar que en esta parte, y en esta parte sí, a diferencia de cuando viene vacío, tenemos un índice que dice null vacía. Acá vamos a colocar flechita y vamos a indicar qué es lo que contiene. Contiene una clave, porque acá solamente es el índice. Por acá vamos a indicar cuál es la clave. Y para eso es más fácil que lo dejemos como dentro de unos corchetes. De esa clave voy a tener también un valor. ¿Vale? Y quiero mostrar cuál es ese valor. Tenemos que concatenar clave y mostramos del auxiliar la clave. Y el valor vamos a colocar dentro de un paréntesis del auxiliar punto valor. Yep. Al final del recorrido vamos a mostrar un sort que es con ln, donde vamos a hacer también mostrando el puntero, que lo último que hace es apuntar a nada, porque está apuntando a nulo. ¿Vale? De esa forma es más fácil de que podamos identificar qué es lo que está sucediendo con todo esto. Después del else, tenemos una llavecita con el for, otra llavecita con el for, y eso significa que ya terminamos de mostrar todos los elementos. Así que vamos a hacer otro sort, donde coloquemos rayita, 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 y rayita, 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 que corresponde a que... Perdón, a que esto es el fin del mostrar.
Así que podemos colocarlo acá. Fin mostrar. Netamente para que vamos a agregar también un backlash n para que tenga un doble espacio al final de todo. ¿Ya? La idea es que podamos hacer algo que efectivamente nos sirva para poder mostrar esta información que estábamos tratando de hacer aquí en esta inserción de la tabla con la nueva tabla Hatch manual. Pero también queremos poder visualizar los datos, así que ahora sí podemos llamar a mi tabla punto mostrar y que podamos ejecutar esto y nos diga lo siguiente. Tan, 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 tan. Ya. Y ahora lo vamos a hacer un poquito más grande para que se pueda ver. Tiene que ser más grande todavía. Estamos tratando de insertar los valores. Mostramos la tabla. Al inspeccionar tenemos el índice 0 vacío, 1 vacío, 2 vacío, 3 vacío, 4 vacío, 5. Aquí se escribieron los datos. ¿Ya? Fíjense lo que estábamos haciendo por acá. Creamos una tabla de tamaño 10 y empezó a insertar ciertos valores. Y después de insertar los valores, terminamos de insertarlos. Vamos a colocar fin, insertar valores. Y pedimos que lo mostrara. Pero todas estas tablas, cuando nosotros estamos trabajando con ellas, las tablas Hatch, en la función Hatch, toma el valor, hace un mod con el tamaño, y con eso empieza a trabajar en ese índice y empieza a agregar objeto por objeto. ¿Ya? Entonces, quedan vacíos todos esos, menos el 5, que toma la clave 15, que era uno de los valores que estábamos agregando, un notebook Asus, clave 25, teclado mecánico, y clave 35, el monitor gamer, y después de ese monitor gamer, apuntamos a nulo. Índice 6 vacíos, 7, 8 y 9 vacíos. ¿Vale? Así que les voy a compartir el mostrar para que también lo puedan ejecutar en la casa. Git add. Esto es mostrar más app1 y git push. ¿Vale? Vamos a insertar otros valores. 2.1. Vamos bueno, no necesitamos colocar cuando estamos haciendo algo, así que vamos a dejarlo así nomás. De mi tabla vamos a pedir que se inserten nuevos valores, por ejemplo, 12. Y el valor a insertar va a ser un mouse. Después tenemos un 92. Vamos a tener audífonos Bluetooth. Y vamos a insertar también en otro lado, por ejemplo, en el lugar 47. Ojo, la clave es 15, 25, 35. Y acá es 12, 92, como que llega al final. Este debe ser como el primero, después el segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y vamos a agregar también una memoria RAM de unos 32 GB. Tenemos mucha plata. ¿Vale? Y vamos a pedir que nos muestre la estructura. Ahí tenemos el mostrar. Así que vamos a ejecutar y nos entrega lo siguiente. Posición 0, nulo,
1 nulo. Y ahora en la posición 2 tomo otros elementos. En la posición 2, fíjense que son raras las tablas hatch. Colocó el mouse. Y seguido del mouse, agregó los audífonos Bluetooth. ¿Vale? Para poder evitar las colisiones. En la posición 5 sigue agregando los mismos tres, el notebook, el teclado y el monitor. Pero en la posición 7 agregó una memoria RAM de 32 GB. Se los voy a subir. Ta, ta, ta. Más datos, más colisiones. Ya. Código arriba. Ta, 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 ta. Ya, así como pudimos mostrar, ahora lo que queremos hacer es buscar, porque esto es para poder también buscar, sino lo que estamos haciendo es búsqueda eficiente. Eh, Les recuerdo también un poquito la materia para la parte de las búsquedas, que tiene que ver con el caso de usos reales. Es en base a datos y caché, Redis en caché. Recordemos que las aplicaciones como Instagram o Netflix tienen muchos datos. Podría ser un sistema muy lento, pero maneja un sistema caché llamado Redis, que básicamente es una tabla hash gigante de memoria RAM. Y almacena claves o sea, almacena pares de clave valor. O por ejemplo, el usuario y el perfil en un JSON. ¿Por qué el hash? Porque permite recuperar el perfil de usuario en microsegundos sin importar si hay 10 o 100 millones de usuarios. La criptografía y la seguridad. Cualquier sistema de seguridad actual, como las criptomonedas o el almacenamiento de contraseñas. De criptomonedas no tengo idea por qué lo colocó el GPT, pero dejémoslo ahí. Almacenamiento de contraseñas, ahí sí. Cuando te logueas en una web, el sistema no guarda tu clave, sino que guarda el hash de esa clave. ¿Ya? ¿Y por qué el hash? Porque es una función de una sola vía. Es imposible obtener la clave original a partir del hash. Pero es instantáneo verificar si la clave ingresada es correcta. Los diccionarios y mapas en lenguaje. El uso del HashMap o el hash set. En las aplicaciones, los compiladores, cuando se programa en Java, por ejemplo, usa una tabla hash interna llamada tabla de símbolos para guardar los nombres de las variables y sus direcciones en memoria. Recuerden que antiguamente, teníamos 1 kilo de memoria RAM y era fácil identificar dónde estaba o podríamos recorrer la memoria completa. Pero hoy día, con 16, 32, 64 GB de RAM, es súper difícil estar recorriendo toda la memoria porque a pesar de que sea muy rápida, al tener 20 variables, es súper difícil de saber dónde pueden estar ubicados dentro de todas las direcciones de memoria. Por eso también Java en su compilación trabaja con tablas hash. También está como caso de uso real el enrutamiento en redes, los routers. Mueven también el tráfico para poder decidir cuáles son los paquetes de datos en nanosegundos. La aplicación que tienen es en tablas internas de la IP, de destino, y la interfaz de salida es el valor. Por ejemplo, ¿por qué el hash? Es porque si el router tuviera que buscar una lista lineal cada vez que llega un paquete de internet, el internet sería insoportablemente lento. Ahí sí. Ya, entonces, si nosotros queremos buscar un valor, vamos a simular el sistema de búsqueda. Salt. Buscar. Y acá le vamos a llamar fin buscar. Cuando queremos buscar entonces, vamos a colocar cuál es la clave que queremos buscar.
para que la podamos llamar como un objeto, o sea, como una variable y así la podemos reutilizar, no estar cambiando el 35 constantemente. Vamos a indicar que lo que estamos haciendo es buscar el producto con la clave tanto. Clave a buscar. Vamos a tener un string con el encontrado que va a ser igual a de la tabla que tengo creada, la llamada a la función buscar con la clave que estoy buscando. Ya sabemos que buscar va a generar el índice de la función hatch. Con eso va a meterse dentro de las tablas, va a ir a buscar en cuál de esas 10 tablas, esos 10 espacios, esas 10 casillas, está almacenando toda la información, va a recorrerla y nos debiese traer, si encuentra esa clave, nos debería retornar cuál es el valor. Ahora, si el producto encontrado es distinto de nulo, es porque lo encontró. Un sort buena. El elemento es clave. Vamos a colocar la clave. Clave a buscar. Es el encontrado. ¿Vale? Entonces, una de las cosas que hacemos es indicar que lo que estamos buscando lo pudimos encontrar. Y en caso contrario, si el encontrado nos retorna nulo, recordemos que cuando estamos haciendo también la función buscar, si lo encuentra nos retorna el valor y recorre la lista enlazada completa hasta que sea nulo. Y si termina el while, nos va a retornar nulo. No nos retorna vacío, así que por eso preguntamos por nulo. ¿Vale? Y si no, entonces vamos a decir error. Carita triste. La clave. La clave a buscar. No existe. ¿Vale? Así que vamos a ejecutar. Y, por ejemplo, nos dice buscar el elemento con la clave de 35. Y dice, bueno, el elemento con clave de 35 es monitor gamer. Y nosotros sabemos que el 35 está almacenado en el índice 5. Y ahí está el monitor gamer. Así que, bueno, lo encontró. ¿Ya? Ahora, toda esta función buscar que está dentro de nuestro aplicativo, la podríamos tener por fuera. Como no vamos a hacer una instancia del mismo objeto, pasa a ser una función estática o un método estático. Polystatic void buscar objeto o buscar clave. Y vamos a recibir la clave. Y en vez de estar haciendo esto 20 veces con diferentes objetos que vamos a estar buscando, lo vamos a recibir por acá. Y además, le vamos a pasar la tabla. Cuando creamos la tabla, es una tabla hatch manual. Así que vamos a colocar esto y mi tabla. ¿Vale? Entonces, eso significa que puedo hacer lo siguiente.
puedo buscar una clave, que era el 35, en mi tabla, que es la que estoy pasando actualmente. Vamos a ejecutar de nuevo. Y nos dice lo mismo, buscar el elemento clave 35, monitor gamer. La diferencia está en que yo puedo llamar ahora a otra función súper rápido para saber si es que también funciona o no. Le estoy pasando el 35, que esa es la clave. Esa es la clave. Y la clave a buscar deja de ser esa y pasa a ser la clave que le estoy pasando por parámetro. Entonces encuentra el 35, encuentra el 25. Y si colocamos un número como el 22, nos dice error y que la clave no existe. ¿Vale? Entonces, siempre que nosotros tengamos la posibilidad de ir haciendo diferentes cosas, como por ejemplo el buscar clave, que ya sabemos que tiene una lógica y queremos mostrar un mensaje, sabemos que buscar nos va a traer un string. Pero nos trae un string con el elemento o nos aparece nulo. Como estamos tratando de buscar algo, démosle, hagamos que busque, pero una vez que tenemos resuelto la parte de la búsqueda, podemos hacerlo una función, en este caso estática, porque no estoy haciendo una implementación de la clase app1. Y con eso podemos entonces trabajar de manera directa en una función pequeña que se llama buscar clave. Le pasamos el parámetro con la tabla que ya tenemos creada. Tiene que ser del mismo tipo de datos. Hay que tener ojo con eso para que apunte al mismo sector de memoria, para que tenga la misma estructura. Y le pasamos la tabla para que apunte al mismo sector de memoria y no estemos replicando datos. Y lo único que hicimos acá fue clave buscar, que le pasamos la clave para no estar reemplazando absolutamente todo. Ahora, ¿podríamos haberlo reemplazado por clave en todas partes? Sí. Y de hecho lo podemos hacer. Así que vamos a cambiar para que sea solamente clave y no estemos ocupando más memoria de la que ya tenemos. Y si lo volvemos a ejecutar, nos vuelve a encontrar. Tip, 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 tip. Tip, 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 tip. Pues queda. Ti, 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 ti. Ya, chiquis, y antes que nos vamos al break, para que también podamos tener un pequeño descanso para ir a recargar el café. Vamos a trabajar el nodo Hatch, pero como ya les había mencionado durante las clases anteriormente, todo lo de las listas enlazadas ya existe. Entonces, cuando nosotros hicimos el nodo Hatch manual, aquí nosotros estamos haciendo de que sea como un nodo nuevo y todo eso, y por acá lo mismo. Estamos haciendo de que la tabla Hatch se cree como un nodo, como que no existiese implementado, no hubiese una implementación en Java. Pero todo esto ya existe. ¿Ya? Así que ahora vamos a ver la segunda parte. El cómo esto ya existe y cómo lo tendríamos que hacer cuando los códigos están resueltos. Así que vamos a hacer un nodo Hatch nuevo. Este es el nodo Hatch Java nomás. Vamos a tener igual dos valores, que es el clave y valor, o dos atributos, que es claves, y un string que corresponda a nuestro valor, con la diferencia en que acá no necesitamos hacer el siguiente. Vamos a hacer el public nodo Hatch, que va a recibir una clave y va a recibir el otro argumento que es el valor. ThisClave va a ser igual a la clave que llega y thisValor va a ser igual al valor. ¿Vale? Entonces, la única variación que tenemos entre el nodo Hatch
y el nodo hatch manual es que esto desaparece y por ende esta línea también desaparece. Add git commit tabla hatch nodo hatch. Ya, ahí tenemos actualizado. Ahora vamos a ir a hacer el tabla hatch. Tabla hatch.java. Y necesitamos algunas cositas. Por ejemplo, el private int tamaño. Ya lo teníamos. Y ahora vamos a hacer una lista enlazada. Linked list. Se llama al Java útil del linked list. ¿Y a base de qué está hecho eso? De nodo hatch. Es un array de una lista, es un array de listas enlazadas que va a ser la tabla. Me devuelvo. Esto que hicimos por acá, que era una tabla, tiene que ver con la característica de que también es un arreglo, con la diferencia en que acá inmediatamente estamos indicando de que es una lista enlazada. Cuando tenemos el método constructor de nuestra tabla hatch, cada vez que creemos una nueva tabla, vamos a tener el tamaño interno. Para eso necesitamos el tamaño por acá, igual al tamaño que me están creando la tabla. Y ahora esa tabla va a ser igual a una nueva lista enlazada con este tamaño que estamos creando. Vamos a tener un for i donde el índice parte en 0 para poder ir recorriendo toda la tabla, y esto va a ser menor que el tamaño de ese arreglo que estamos generando por ahí. Y eso significa que tenemos que inicializar cada uno de los elementos como una nueva lista enlazada. ¿Vale? Por eso era importante pasar antes de todo las listas enlazadas. Antes de llegar allá, tenemos el add, el commit, tabla hatch, tabla. Se subieron los cambios, todo bien. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. De hecho, lo podemos robar de allá, que es la función hatch. ¿Vale? Porque la función hatch, lo que nosotros teníamos hecho era que tomaba la clave, hacíamos el valor absoluto y le indicábamos que respecto al tamaño podíamos trabajar. Perdón, este lo metí dentro del mismo manual y... no tiene nada que ver este. Mira, en el tabla hatch manual, al tabla hatch, ahí sí. Sigue siendo lo mismo, la clave módulo de este tamaño. Así que todo bien. Después nosotros estábamos insertando, así que vamos a hacerla desde cero. O la podríamos modificar para que puedan ver cuál es la diferencia. Cuando estábamos intentando insertar, vamos a copiar y lo vamos a pegar por acá. Tenemos dos parámetros que recibimos, una clave y un valor. Entonces nosotros con la clave y el valor, una de las cosas que hacíamos era el índice, que lo necesitamos, así que eso se queda. Pero después, este del nodo hatch nuevo igual al nuevo con el siguiente y bla, bla, bla,
no lo necesitamos si estamos trabajando con las linked list, porque son listas enlazadas y ya vaya lo resuelve. Entonces, voy a dejar esto un poquito más abajo para poder indicarles acá que this tabla subíndice, que es el índice que creamos ahí, punto add, tiene la posibilidad de agregar un nuevo elemento. No tengo que crearlo, sino que solamente lo implemento. Va a recibir lo siguiente: un nuevo nodo hash con clave y valor. Y listo. Todo este código que hacíamos manualmente ya no nos sirve. ¿Vale? Por eso les he estado explicando durante todo el semestre también de que esto es de lo que hemos estado viendo como materia es del año 90 y hoy día ya está todo resuelto, así que maravilloso. Hay que solamente implementar. Así que les voy a subir, insertar y git push para que vayan teniendo cada uno de los cambios. Después de insertar, lo que necesitamos es poder buscar. Así que vamos a hacer un public void mostrar. Y cuando pedimos mostrar una de las cosas que hicimos anteriormente en la tabla hash manual, vamos a ir a este mostrar, lo vamos a copiar y lo vamos a traer para acá. Queremos mostrar y vamos a mostrar un mensaje que es mostrar, que es el inspeccionar una linked list. Solamente para que sepamos de que eso es lo que estamos intentando mostrar ahora. Tenemos que recorrer todos los elementos del arreglo de igual manera, porque esto no deja de ser un arreglo. Así que esa tabla se mantiene. Después indicamos cuál es el índice con el que estoy trabajando, que es como mi índice actual, que como veíamos en la salida, salida. Esto es lo que estamos haciendo, recorriendo cada uno de los campos y que nos puede indicar dónde es que estamos almacenando. Así que esto también se va a mantener en esta tabla hash para poder saber cuál es el índice que está generando la lista enlazada y con ella empezamos a trabajar. Pero después, en vez de preguntar si es nulo, vamos a preguntar si está vacío, is empty. Y si está vacío, vamos a decir nulo, casilla vacía. Y si no está vacía, tenemos que recorrer los nodos. ¿Vale? Pero para recorrer los nodos, lo vamos a hacer con una función, con un for, que nos permite recuperar cada uno de los objetos. Nodo hash, lo vamos a identificar como nodo, cuando nosotros queremos recorrer una tabla subip. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Una clave. A este le podríamos llamar auxiliar también para que no tengamos que hacer tanto cambio. Un auxiliar. Y con ese auxiliar vamos a obtener la clave y el valor. Y después de haber tenido eso, mostramos que al final de todo tenemos un nulo. Y con eso tenemos el else hecho. No tenemos que hacer de que parta desde el primer elemento y estar recorriendo con distinto de nulo, pasando al nodo siguiente y después que haya hecho todo eso avanzar, sino que solamente con este for ya estamos haciendo un while aux distinto de nulo y un aux igual a aux siguiente para que pueda ir avanzando nodo a nodo. Y con eso
Con eso estamos. Ahora hay que ir a implementarlo. Así que vamos a subir primero. Mostrar. Y push. Y ahora en las tablas hatching vamos a hacer un app2.java, que también tiene un pull static bot main. Y acá podríamos hacer la lectura con Scanner. Pero no me acuerdo, así que la vamos a ir a buscar. A ver si es con... Ah, sí, me sirve igual el incógnito. Total, da lo mismo. github.com/scabezas-ugm. Y me acuerdo de haberlo visto en fundamentos de programación con los chiquillos de acá. Unidad 3, SRC y, por ejemplo, el de acceso seguro. Aquí está el escáner LER. Entonces, llamo a una biblioteca que ya existe que se llama Scanner, que hace una implementación del Buffer Reader, que es una simplificación de todo el ingreso de datos, y con esto yo ya voy a poder leer y poder interactuar. Voy a hacer un ejemplo cortito. Ingrese su nombre, porque creo que no lo he visto por acá. Vamos a leer el nombre. String nombre igual a leer.next. Cuando hago solamente un next, recibo un string. Cuando hago un next line, recibo un string hasta un enter. Cuando hacemos un next y es byte, estoy recibiendo un byte, un double, un float, un entero, un long, un short. Así que en este caso es un next line. Y después vamos a mostrar para que diga su nombre es y le concatenamos el nombre. ¿Vale? Para que podamos implementar esto de manera rapidita. ¿Qué es lo que pasa entonces por acá? Es ingreso su nombre, Seba, y su nombre es Seba. Y si su nombre es 123, es 123 porque está leyendo caracteres, así que no pasa nada y está todo bien. ¿Ya? Eso sería el leer. Les voy a dejar hecho eso como un pucheo para que lo puedan tener de manera independiente. Leer con escáner y un git push. ¿Vale? Pero ahora lo vamos a hacer bien. Solamente necesitamos para poder leer y esto mismo que habíamos hecho en app 1, donde tenemos que crear una tabla hatch. Esto lo necesitamos, así que vamos a crear la tabla hatch y déjenme ver mi torpedo por acá. Cuando tenemos hecho también esto de la tabla hatch, mi tabla va a ser igual a una new tabla hatch con el tamaño que le estamos indicando. Entonces es lo mismo que tenemos en un lado y en el otro, no ha cambiado absolutamente nada. Queremos insertar valores. 2. Y si queremos insertar valores, lo que habíamos hecho era colocar la clave y el valor, ¿vale? Así que eso sí lo podemos hacer con el leer. So, insertar 3 valores. ¿No? Como quiero insertar solamente 3, los voy a meter dentro de un for i
con un 1 hasta un menor o igual que 3. ¿Vale? South, ingrese producto y vamos a colocar una rayita para poder indicar qué número de producto es el que quiere insertar. ¿Bien? Entonces esto va a ser lo siguiente: insertar 3 valores, ingrese de producto 1 de 3, 2 de 3 y 3 de 3. South, le vamos a quitar el LN, clave. Y acá tenemos que leerlo. Int clave igual al leer punto next int. Y queda guardada la clave. Otro south, donde vamos a colocar valor. String valor igual a leer punto next line. Y lo vamos a leer. Y ahora lo tenemos que insertar. Mi tabla punto insertar clave valor. Y listo. Vamos a ejecutar. Clave era 15. Y el... Oh no. Leyó el enter. Next line. Integer.parse int. Y le vamos a pasar al next line de acá. A ver. Clave 15. Valor. Note. Ya. Ya, ahí ese next int me lo salté y hice un next line para leer igual un string, pero estoy haciendo un parseo de datos para poder definir de que lo que estoy leyendo es un entero. Y si ingresan otra cosa, como por ejemplo un ASD, se va a romper. ¿Ya? Para que esas cosas no se rompan, lo más fácil es que cuando estamos tratando de leer, lo metamos dentro de un try catch. Pero eso significa que la clave tiene que existir de antes porque la estoy utilizando más abajo. Así que tengo clave y la clave le estoy tratando de asignar un valor. Como voy a tener un error. Error. La clave tiene que estar inicializada porque si no, también tenemos un problema al momento de insertar. Como vamos a tener un error, va a pasar igual al siguiente dato. Porque no está dentro de un while. Entonces, si coloco ASD, ese error, y después me pide igual el valor. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es meterlo dentro de un ciclo, y mientras la bandera nos diga que está en el siguiente, entonces recién podemos avanzar. ¿Vale? Así que evítenlo y hagamos casi todo feliz para que sepamos de que esto va a funcionar. Así que nos vamos a evitar todo ese cacho y vamos a hacer las cosas bien. Somos los mejores usuarios del mundo. Entonces, tenemos clave valor, lo vamos a tener que insertar un montón de veces. En este caso vamos a tener un size o una cantidad, porque son 6 valores los que queremos insertar. Pero en vez de que nos aparezca eso ahí, le vamos a colocar acá la cantidad. Y lo mismo pasa por acá. Cositas muy simples de la programación. Inglés clave producto. De nuevo. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4. Oh, llegó hasta ahí solamente. Y eso es porque el for lo dejamos en menor o igual que 3. Y este debe ser menor o igual que cantidad. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6. Y ahí termina. Así que ahí vamos a poder insertar los 6
elementos. O podemos hacer un menú que pregunte si queremos insertar y después se van insertando uno en uno y toda la cuestión. Siempre se puede hacer algo. Después de insertar los valores, lo que queremos es mostrarlos. Así que mi tabla.mostrar y después de la función mostrar nos vamos a ir al app 1 donde habíamos hecho ya un buscar clave que ya fuera del main. Y cuando lo implementamos, que es el buscar clave, 2, paso 3, mostrar, y paso 4, mostrar. Perdón, buscar. Tabla hatch. Ya. Y esto lo vamos a dejar comentado para que no estorbe mientras tenemos hecha la implementación, ¿vale? Entonces vamos a poder insertar un montón de datos y después vamos a quedar atrapados en otra parte que es buscar, ¿vale? Cuando queramos buscar o cuando queramos hacer la inserción, también lo deberíamos tener hecho dentro de algunas funciones aparte para que pregunte si queremos insertar, si es que la lista está vacía, si no está vacía. Y eso yo creo que va a ser parte de algún trabajito que les mando a hacer. O van a hacer preguntas de prueba, que es más fácil. Dejarlo para la prueba, ¿ya? Entonces, queremos buscar y para poder buscar tenemos que interactuar con el usuario. Así que voy a hacer un sort. Voy a colocar acá búsqueda. Y vamos a tener una opción igual a 0. Y mientras la opción sea distinta, perdón. Un do while. Otra tecla para continuar. Mientras sea distinto de 0, se mantiene. Vamos a comentar esta línea también. Y aquí vamos a pedir. ¿Vale? Entonces, tenemos muchos productos. 0. 0 para salir, otra tecla para continuar. Buenísimo, pero faltó leer algo. La opción va a ser igual a leer.integer.parseInt del leer.nextLine. Ahora sí. Ingrese 1, 1, 2, 3, 4. Pero si colocamos 0, se termina el programa. Y con eso podemos dejar de buscar. Entonces, ingrese 0 para salir o otra tecla para continuar, para buscar. Y lo leemos. Por más que lo leamos, podemos llegar hasta el final o esto es lo último después de haber buscado. Para buscar otro.
¿Vale? Así que lo voy a dejar como buscar otro. Solo para romper las mentes en este momento. Entonces, vamos a hacer que nos pida un objeto, ingrese clave. ¿Qué es lo que nos pedía? Buscar la clave. ¿Sí? Ingrese clave a buscar. Quitamos el ln, hacemos un int clave, un buscar clave, igual al integer.parseInt y le vamos a pasar el leer.nextLine. Y después que tenemos hecho eso, tenemos que llamar a buscar. Buscar clave. ¿Qué clave va a buscar? Clave buscaba. Y vamos a pasarle la clave buscada dentro de mi tabla. Nos va a aparecer el feedback de que intentó buscar, fin buscar. Y después nos pregunta lo siguiente. Casillas vacías. Clave buscar, 12. Fin buscar, fin buscar. Si coloco 0 se termina. Pero clave buscar, 232. Siempre va a buscar una. Y podemos presionar el 1 y podemos pedir que nos busque otra clave dentro del sistema. ¿Vale? Entonces, ya sabemos que puede ir a buscar y ahora tenemos que arreglar la búsqueda. Cuando intentamos buscar, que lo que va a hacer es ir a intentar buscar esta pequeña clave. Nosotros tenemos que tenerlo implementado dentro de nuestra función de la tabla hatch y actualmente no existe, así que tenemos que hacerlo. Public string buscar, que voy a recibir una clave, que es lo que tenemos que hacer, el hatch primero. Así que int índice, función hatch, con la clave que ya tengo. Ahora recorremos el nodo, así que hago un nodo hatch con el auxiliar igual a la tabla sub índice que ya tenemos. Vamos a preguntar si acaso el auxiliar punto clave es igual a la que me están pasando, y si es así, entonces hago un return con el auxiliar.valor, y en caso contrario, cuando no encuentre nada, return nulo. ¿Vale? Respecto a la otra tabla hatch que habíamos hecho de forma manual, cuando hacíamos la búsqueda teníamos que estar recorriendo nuevamente por el auxiliar distinto de nulo y hacíamos que avanzara los nodos de manera siguiente. Pero como lo tenemos implementado ahora, ya no es necesario. ¿Vale? Así que vamos a tener el producto a mostrar, si es que lo encontró, si es que no fue encontrado, si es que sí fue encontrado, y esto lo tenemos que ordenar para que se vea bien. Ya, y fin buscar. Entonces, por más que trate de buscar algo, no va a encontrar nada, así que voy a colocar el 123 y dice, buscando el producto clave 123, error, la clave no existe. Y eso va a pasar porque no tenemos ningún dato insertado. Así que ahora, donde teníamos el tamaño de la cantidad de valores que quiero insertar, vamos a dejar puesto 2, porque si no nos vamos a demorar mucho en la clase y no es la idea. Entonces, ahora que tenemos esta parte, vamos a hacer la implementación y vamos a agregar lo mismo que teníamos antes. Vamos a tener un 15 con el valor notebook Asus, y el segundo producto, el 2 de 2, va a ser un teclado, no, monitor gamer, pero el monitor gamer era el 35. Monitor gamer.
Me muestra que la tabla está agregándolo acá como clave de valor. Súper bien. Y ahora la clave de buscar que necesito, por ejemplo, es el 15. Y lo encontró. Y si quiero buscar el 35, también lo encontró y es un monitor gamer. $15, Asus, 35, monitor. 35, 15, 15, 0, salir. ¿No? Ahí tenemos implementado entonces las benditas tablas Hatch. Esto es Aptos completo. Y un git push. Ya, otra de las cosas para mencionar, como se acaban de dar cuenta, no tiene ni un brillo estar interactuando con el usuario porque cada vez tenemos que estar insertando todos los valores, todos los valores, todos los valores y eso hace perder un montón de tiempo. Así que es como uno de los últimos pasos que deberíamos hacer es simular la interacción con el usuario antes de estar creando nuevas cosas. ¿Ya? Y eso, tenemos tablas Hatch resuelto ya. Y ahora nos tenemos que ir a trabajar con los grafos, ¿vale? Así que nos vamos a la materia de grafos y la próxima semana podríamos ir avanzando con el código. Son las 9:43, podríamos tener unos 15 minutitos para ir a preparar un café y volvemos a las 10, ¿vale? Así que les voy a... El código ya está publicado, ojo con eso. Y por acá me estuvieron escribiendo, deditos para arriba, y José dice, ok, vale, profe. Ya, así que voy a dejar de grabar para que no quede basura entre medio.